Usted me está pidiendo 500 pesos para que yo le dé. Sí, la multa, pues el exceso de velocidad. Lo tengo una aquí Detenido. O sea, ¿por qué estoy detenido? ¿Estará prohibido volar el dron? Sí. Las grabaciones, lo guarda. ¿Y ahorita dónde se está hospedando? Nos vemos, Perk. Chao. Gracias. Qué descubrimiento ha sido llegar acá. Qué nutritivo para mí, para mi vida y para el proyecto ha sido encontrar a Perk en primera instancia, al señor Miguel, a Pedro, a Shul. Tenía un desconocimiento total del conflicto armado que había sucedido acá en 1982 y enterarme, conversar con personas que han pasado, que pasaron por esos momentos difíciles acá en la aldea. Me voy totalmente enriquecido de conocimiento y de espíritu. Adelante, me voy. Muchas gracias por todo, Bueno. Gracias por la comida, muy rico todo. Chao, señorita. Señora, me despide del señor Miguel y de la señora Victorina. Muchas gracias, ya me voy. Nos vemos, cuídese. Chao. Bueno, damas y caballeros, hoy día vamos a dejar Guatemala y nos vamos a México, que está exactamente a 23 kilómetros. La ciudad fronteriza por parte de Guatemala es Gracias a Dios y por parte de México es Carmen-Chan. Lugares muy cerca de Yalambo-Hoch y donde me darían una mala noticia. Bueno, damas y caballeros, acá en Guatemala me han dicho que no tienen aduana, que solo tienen migración, y ellos me dicen que en el lado mexicano, que es a donde estoy yendo ahorita, tampoco tienen aduana. Yo busqué en la página oficial del gobierno mexicano y en la página oficial dice que hay una aduana y que es un paso autorizado para vehículos y tal, pero ellos dicen que no, que eso es puro cuento, como dicen acá, y que no existe eso. Entonces voy a ir a preguntar acá para el lado mexicano a ver qué me dicen. De repente se puede regularizar después, de repente pueden llamar. En ese momento no tenía idea de lo complicado que sería ingresar a México. Yo creo que esto debe ser, ¿no? ¿O no? Aduana, sí. Es que hay aduana. ¿Cómo puede ser que haya aduana pero no te puedan? No entiendo. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Una pregunta, ¿puedo pasar el vehículo acá? ¿Tiene su permiso internacional del país hacia dónde se dirige? ¿Qué es eso, perdón? El permiso del vehículo para ingresar al país. Sí, es que para ingresar a un vehículo para México va a ir más allá de Comitán, ¿no? Sí. Bueno, necesita el permiso internacional del país. Aquí no tenemos la infraestructura ni la dependencia que lo dan. Es en Ciudad Cuauhtémoc. Ok. ¿Y no se puede hacer el trámite desde acá llamando o algo así? Es que no es y aparte de eso es documentación presencial. Bueno, toca volver a Guatemala e ir a la Mesilla. Como dicen acá, no hay pedo, nos vamos. ¿Qué es lo que es la vida, no? ¿Cuándo sabemos si una decisión que hemos tomado está bien o está mal? ¿En qué momento nos damos cuenta de eso? Yo estaba acá, cerca de Tapachula, y quería subir por acá, donde estamos ahorita en Gracias a Dios. Mesilla está acá en el centro. Si yo hubiera sabido, o si alguien me hubiera dicho que no puedo pasar por acá y no puedo hacer aduana, quizás no hubiera llegado hasta este punto. Quizás no hubiera subido tanto al norte y me hubiera perdido todo el conocimiento y no hubiera conocido a todas las personas que conocí en Yalambo-Hoch. Uno se pregunta en qué momento las decisiones que toma se pueden considerar buenas o malas. Yo podría decir, uy, no entré por acá, ¿por qué vine hasta acá? Pero miren todo lo que conocí, ¿no? Tengo que regresar y volver a subir. Entonces el plan cambió un poco. Voy a ir a cruzar por la Mesilla y después voy a dormir en Comitán. Ya no me da el tiempo, son la 1 de la tarde. El objetivo de hoy es cruzar a México, al menos eso. Son
78 kilómetros. Tenía que ir a la Mesilla, dar toda una vuelta y regresar a donde estaba ahora. Hay que darle un poco de amor a la bicha antes de cruzar a México. Tiene muchísimo barro, tenía muchísimo barro. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a la Mesilla. Vamos a hacer la salida de la moto y de mi persona de Guatemala. Y después nos vamos a hacer lo propio en México. Amigo, buenas tardes. ¿Aduana y migración? Al fondo. De frente. Tope, sí. Gracias. Dios mío, México es uno de los países que tanto quería conocer. Me va a encantar, yo estoy seguro. La comida, la gente, los paisajes, las frases, todo. En Perú tenemos una influencia muy, muy grande de México. Todos los artistas, las novelas, los cantantes, el Chavo del Ocho. Vamos a darle. Bueno, migración y aduana en Guatemala batimos récord, menos de 5 minutos. Ahora nos vamos a la parte de México, que es Cuauhtémoc. Gracias. ¡Epa! Quieren morir con mi moto, ¿verdad? Sí, dice. Sí. Iba a decir quieren morir en mis brazos, pero... No soy bueno chamullando. Buenas. Para hacer migración de entrada, ¿es acá? Sí. Sí, perfecto. Bueno, resulta que para entrar a México tienes que sacarle una copia a una cuenta de alguna de tus tarjetas para ver que puedes solventarte mientras estás en el país, dar todas las reservas de los hoteles en los que vas a estar o, en su defecto, una carta de invitación de un amigo que me la está haciendo ahorita mi amigo Dago, que me está ayudando un montón en un montón de trámites acá en México. Y la señorita me está haciendo el favor de quedarse porque ya se tiene que ir a las 5 de la tarde. Pero se está quedando un rato más esperándome acá. La chica me esperó hasta que Dago me envió la carta de invitación y cerró. Qué buena onda. Qué chévere. Bueno, vamos a entrar a México ahora sí, creo. Eso estaba muy lejos de ser cierto. Bueno, damas y caballeros, he tenido algunos problemillas. Me encuentro todavía en Cuauhtémoc. Me hospedé. Felizmente he tenido la suerte una vez más de que los dueños del hotel sean unas personas muy amables y me están dando la mano. Junto con mi amigo Dago, obviamente de Monterrey, el único, inigualable. El tema es que para entrar acá a México te piden que pagues $42 por tu persona y $56 por la moto. Aparte de dejar $400 que te van a devolver cuando salgas del país. Entonces yo tengo ese dinero en mi tarjeta, felizmente, pero lamentablemente ellos necesitan que en la tarjeta esté mi nombre. No entiendo por qué, es una ley, necesitan que en la tarjeta física esté mi nombre. Tengo 2 tarjetas, en ninguna de las 2 está mi nombre. Entonces, como no pueden identificar que es mi tarjeta, no pueden cobrar porque así es la ley, no me pueden cobrar de esa tarjeta. Yo tengo una aplicación donde podemos entrar a mi estado de cuenta y ustedes van a ver que los números de esta tarjeta que les estoy mostrando son los mismos de mi estado de cuenta y ahí van a ver que sí pertenece a mí. No quisieron. Entonces ahora tengo que conseguir todo ese dinero, pero el problema mayor es algo que les voy a contar ahora. Ahí está Cuauhtémoc. Y acá está Banjército, que es donde no me han dejado pasar. Y acá está Migraciones. Y acá está mi comida. Mi primera quesadilla en México. Y espero que sean muchas más. Si me dejan entrar, si no, será la última. Dígalo usted. Deme buena suerte, deme buena suerte. Buena suerte. ¿Qué dijo?
de las primeras a muchas que va a comer. Eso, Sí. vamos ahí. Bueno, el hecho es que yo tengo una identificación de mi moto que tiene el número de serial, el número de VIN, todo, pero no sale mi nombre. Así he viajado durante 3 años por todo Sudamérica, Centroamérica, y lo que avala que esa moto es mía es entrar a la página, una página oficial del gobierno peruano, pones la placa y ahí sale mi nombre. Eso lo he impreso y con eso he demostrado en todos los países que es mi moto. En algunos países ellos ingresaban a la página oficial y verificaban que sí la moto pertenecía acá a mí. Entonces yo les digo, por favor, pueden entrar al sistema, y me dicen, no, acá solo es intranet, no tenemos internet y no tenemos autorización para verificar esa información. Después de conversar un montón de rato, en lo que hemos quedado es que mañana vaya de nuevo a las 8 de la mañana y que van a preguntar a los jefes si es que puedo entrar con esa documentación que tengo. Si no se puede, si los jefes no quieren, chao. Eso es. Y ahora voy a comer la quesadilla para aliviar los males. ¿Ustedes verán estos casos así de gente que se queda acá y no puede pasar? Sí, Un montón, ¿no? sí. Ya no traen bien sus papeles y regresan. Y no pueden pasar y es... ¿Para dónde va? Yo todo México. No, pero ahorita ¿para dónde van? Quería llegar a Comitán. Ah, pero viene para este rumbo, viene para... De Guatemala, sí. Este verde es el picante, ¿no? Perdón. ¿Sí? Pica, pica. ¿Pica, pica? Sí, se abre así la quesadilla. ¿Lo tengo que abrir? Sí, ahí se le echa dentro. Así, ahí. ¿Y le echo la verdura también acá adentro o Con la no? salsita y cebolla y cilantro. Adentro. Sí. Para que no caiga. Luego lo comen en su tierra por arriba. No venden quesadilla ahí en Perú. Un bocado ya. Está muy bueno, ¿ah? Bueno, Para hacer 100 pesos. las primeras monedas, señora. Muchas gracias. De nada. La señora Rubí. Señor, si no me dejan entrar, acá me va a ver comiendo quesadillas todos los días, ¿eh? Muchas gracias. Muy rico, de verdad. Muy, muy rico. Nos vemos, señora. Chao. Dale, adiós. Chao. Acá me estoy quedando justo al frente de Banjército con los dueños que son un amor de persona. Bueno, damas y caballeros, son las 8 de la mañana. Voy a ir al frente a Migración y Aduana. Vamos a probar suerte hoy. Deséenme toda la suerte del mundo también ustedes. Bueno, el funcionario envió la información a sus superiores y toca esperar. Y mientras espero, unas empanaditas con horchatita, dice la señora. Ah, está bueno, es como avena, ¿no? Muy rico. Bueno, damas y caballeros, he estado toda la mañana llevando información, papeles que sustenten que la moto es mía al oficial de Banjército, el cual ha enviado todos esos paquetes mediante mail a sus superiores, los cuales hace 1 hora más o menos han dicho que posiblemente podría pasar. Hay una probabilidad, está entre luz naranja y luz verde. Está tirando para verde ya, está morada, está morada. Así que ahorita, siendo las 11:15 de la mañana, voy a chequear allá a ver qué han dicho, qué le respondieron al oficial. Tengo fe, la verdad, tengo fe porque este oficial de hoy día ha sido mucho, mucho más tratable que el de ayer. El de ayer fue una locura, el de hoy día muy, muy amable. Yo creo que sí. Las expectativas están altas. Ojalá no caiga en picada, pero yo creo que sí, vamos para allá. Bueno, damas y caballeros, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Díganme. ¿Pasé o no pasé por mi cara? Ahora necesitaba $500 en efectivo porque no se podían cobrar de mi tarjeta. Así que Dago hizo una transferencia de 10,000 pesos al señor Wilber, dueño del hotel, y este me los entregó a mí en efectivo para ir a la frontera y cambiarlos a dólares. Buenos amigos, ¿cambias dólares? ¿Cuánto está el cambio? Por $100 estamos dando 700 quetzales. No, quiero cambiar de pesos mexicanos a dólares. ¿Tú quieres dólares? Yo quiero dólares para entrar a México.
Te piden $400. ¿Tienes billetes buenos, en buen estado para entregarle allá? Sí. Ahorita lo voy a checar y te los muestro. A ver. Los tengo en la moto. Ah, ya. Cambié los dólares y volví a la frontera. Bueno, señor Wilber, ha sido un placer. Me salvó. Sale. Muchas gracias. Estamos a la orden. Nos vemos. Me despide de su esposa también. Les tengo una noticia muy importante. Muy importante. Hemos entrado a México. La gente del pueblo donde me quedé ayer en la frontera me estaba comentando de que toda esta ruta hasta Comitán estaba bloqueada por los cárteles hace unos meses. Y me estaban contando que si querían ir desde la frontera hasta Comitán tenían que darse toda la vuelta que me di yo ayer. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado a Comitán. Voy a descansar un rato y planificar la ruta de mañana. Buen día, damas y caballeros. Anteayer llegué a Comitán muy cansado y me quedé un día acá en el hotel descansando, comprando el chip para el celular, sacando dinero, mandando a lavar mi ropa, cosiendo algunas cosas. Siempre hay algo que hacer en los viajes. Comiendo comida mexicana también. Tengo que decir que la comida mexicana, lo que he comido hasta ahora, serán 6 veces, está muy buena. Creo que es un tema ahí de la sazón que le ponen, los condimentos, pero se nota la diferencia respecto a otras comidas que yo he probado. Y ahora me dirijo a visitar 2 edificaciones maya no tan conocidas y un poco alejadas, Yaxchilán y Bonampak. Tenía el dron en modo seguimiento y me paré porque la batería se estaba acabando. Buenas. ¿Estará prohibido volar el dron en esta zona porque lo están viendo todos? Lo bajamos. ¿El dron? Sí. ¿Está prohibido? No. Ah, No, para nada, nomás le preguntaba. quizás. ¿Originario de dónde? De Perú. ¿De peruano? De Perú, sí. ¿Y vino en moto? Sí, ya 3 años viajando. ¿3 años viajando? 3 años. Órale, qué bueno. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿En México? En México recién unos días. Hace 2 días recién entré. ¿Las grabaciones lo guarda? Sí, lo guardo. Pero está yendo la batería. Un segundito, disculpe, ¿ah? Si no lo voy a estrellar. Sí, yo me dedico a hacer videos. ¿A video? Sí, entonces lo complemento con el dron, con mi celular. ¿Y ahorita dónde se está hospedando? Ahorita me estoy yendo a Yaxchilán, voy para allá, que está cerca de Bonampak. Sí. Yo estaba en Guatemala, justo acá al frente, unos 5 días, 6 días. Y ahora estoy yendo para allá. Es que la comida de acá, los tacos y tal, lleva cebolla, culantro, limón y ají. Y esos 4 ingredientes son los principales del ceviche. Entonces uno cuando prueba todo eso le gusta, ¿no? Porque es muy parecido. Solo que acá lo acompañan con carne, con esto, ¿no? Pero en Perú con el pescado. Y es que detrás de un uniforme, un casco, unos lentes negros y un rifle, hay un ser humano. Al mojo de... Antonio de Matón. Exacto. Ah, ¿lo escucha? Reúnete ahorita por tiempo. Bueno, caballero, nos vemos. Que le vaya bien. Un gusto, gracias. Realmente.
Muy amable, ¿ah? Lo llamaron, si no nos quedamos conversando allá. Siento que soy el capibara de los moteros. Siempre me termino haciendo amigo de todos. Como les había dicho, en esta zona hay varios cárteles y desde hace unos meses ya está más tranquilo porque hay más resguardo policial, el ejército y demás. Estamos a un lado hay lagos y al otro lado hay lagos también. Zona privilegiada que con más tiempo se puede aprovechar mejor. Muchas emociones en este día, pero al parecer esto recién estaba empezando. Usted me está pidiendo 500 pesos para que yo le dé. Sí, la multa pues el exceso de velocidad. Por el exceso de velocidad. Así es. ¿Y cómo miden el exceso de velocidad? Porque según yo estaba viniendo a una velocidad buena, normal. Sí, pero ¿Cómo lo miden? la comunidad es que vienes tendido pues allí. No, pero yo he venido a una velocidad normal, o sea, no he venido a 80 ni 60, he venido a 40. Tendido es venir a 80 y estamos en una vía que circula el pueblo, ¿no? No estamos en las calles. Si usted me dice 20 kilómetros por hora, puede ser en las calles, ¿no? Pero yo creo que la normativa de México es igual en todos lados, entonces acá 20 en estas calles. Cortaron allí es que vino y otro que está trabajando es que aquí está el comandante. Sí, yo lo veo, pero ¿cómo ustedes saben que yo he venido a menos de 20 o a más de 20? Es que ¿No? se viene pues, se mira. No hay un dispositivo que diga eso, entonces ¿cómo quiere que yo le pague Axel, casi, ¿cuánto sería eso? Casi $30, ¿no? No me parece bien a mí, señores. es que se mira pues allí cuando vienes pues uno, ¿verdad? Claro, pero usted me dice que exceso de velocidad ya es 30 kilómetros o 40, no es exceso de velocidad en esta vía. Sí, aguanta tantito, deja de hablar con el comandante. Esperé unos largos minutos hasta que llegue el comandante. Puedes venir tantito aquí donde está la caseta de oro, que está en el centro, aquí lo tengo, una aquí, Detenido. O sea, ¿por qué estoy detenido? Por cruzar 4 calles a 40 kilómetros por hora. Buenos días. Buenas. Más allá, por favor. Sí. Por cruzar 1, 2, 3, 4, 5. Buenos días. Aquí no, yo soy el comandante aquí del grupo de... Correcto. Aquí el detalle del reporte es que viene en exceso de velocidad. Quizás usted en su aparato, celular, no sé qué sea, venga a una velocidad diferente. Claro. Yo siento pues que la moto es grande, ¿no? Esta moto pues no corre con velocidad pequeña. Pero aquí en nuestra comunidad tenemos usos y costumbres, no sé si ha escuchado de eso. Aquí en Chiapas, nuestra comunidad se basa bajo usos y costumbres. Sí, hace 4 cuadras había un policía, ¿no? Ah, sí, exacto. Sí. En Nuevo San Juan, ¿no? Estamos en Nuevo San Juan, así es. Es la comunidad acá de Nuevo San Juan, correcto. Sí. Entonces pues ya los policías pues lo vieron cómo viene en exceso de velocidad, pues lo reportaron, ¿no? Entonces aquí nosotros, el que infrinja en un exceso de velocidad, pues se ve acreedor a una sanción. Claro. Está en nuestro uso y costumbre aquí de nuestra comunidad. Claro. No sé si usted está de acuerdo. Yo creo que he cruzado por su comunidad a una velocidad de 30-35 kilómetros por hora según el GPS y no me he dado cuenta si había un letrero que decía que justo en este lugar tenía que bajar a 20 kilómetros por hora. En la entrada ahí está, Claro. 20 kilómetros por hora. En esta caseta igual está. Allá en la salida igual está. Claro. Dice 20 kilómetros por hora. Dice, Claro. bien grande, pues. Claro, ha sido un desconocimiento, como le digo, porque normalmente en México, en una avenida de este tipo, se puede transitar a 30-35. No es carretera federal. Claro, pero solo en esta comunidad, como usted lo dice, se tiene que transitar a 20 porque son unas leyes que no son de México y son de ustedes. Son usos y costumbres. De ustedes, de la comunidad. En estas 4 cuadras yo he tenido que bajar la velocidad a 20. Ahora yo lo entiendo y lo respeto sus costumbres, pero yo no lo conocía. O sea, según normativa de México, tendría que ir acá 30-35 normal. ¿De dónde viene usted? De Perú. Perú. Sí. ¿A qué se dedica? A hacer videos para YouTube. Sí. ¿Es influencer? Algo así. ¿Cuál es el canal?
gravedad 11. Yo he respetado lo que ustedes han dicho. Si ustedes me dijeron para, yo paré. Yo no me fui. Entonces, desde ahí les estoy respetando, mire. ¿Ah? Gravedad 11. Desde el momento que usted me dijo, espérame, yo los estoy esperando acá 15 minutos con todo el sol. O sea, yo les estoy respetando sus leyes. Si no me hubiera ido, ¿no? Ya la empecé a seguir. Claro, pero no es una cuestión de decir, ok, tienes que pagarme $30. No. Porque uno también está viajando, ¿no? No se basa en eso. Simplemente me está dando la función que usted hace. Prácticamente, pues... No conozco yo. Usted recorre todo el país, pues, recorre todo el mundo. Entonces, pues, como le digo, yo sé que esta moto, pues, no va pues despacio, pues. Es un motor grande, sé que tiene una capacidad para andar rápido. Entonces, lo malo que lo que le voy a decir o lo que le voy a aconsejar, que cuando de aquí para abajo, con mucho cuidado, muchísimo cuidado. Cuando entre a una comunidad, despacio. No, ya lo sé, claro. Y ya la carretera normal, libre, hasta donde usted le quiera acelerar, ¿sale? Adelante. Bueno, caballero, muchas gracias. Gracias, señor. Pero, permítame tomar una foto. Bueno, hermano, un gusto, ¿eh? Muchas gracias y gracias por el consejo. Voy a cumplir sus normas. Gracias, nos vemos, gracias. A 20 kilómetros por hora es ahí más o menos. Ahí. Ese carro no viene a 20, él tampoco va a 20, no, es imposible. Yo respeté que me hayan parado y ellos respetaron mi desconocimiento. Claro, es que él tampoco va a 20. Es imposible ir a 20. Bueno, ya está. Hablando se entiende la gente. Bienvenidos a Nuevo Huixtán. Precaución, velocidad máxima 20 kilómetros por hora. En caso contrario, será sancionado con 500 pesos. Mira. Ahí van 500 pesos rodando, Miren él. Ese no va a 20 ni loco. Él es de la comunidad y está a 45 kilómetros por hora más o menos. El carro de adelante ha pasado, me pasó y debe estar a unos 45 kilómetros por hora también. En fin. Por acá hay un mirador muy bonito. Creo que atrás de estos árboles hay unas montañas preciosas. Vamos a ver. Lo único malo siempre es la basura. Pero la naturaleza, a pesar de eso, nos recibe con esto. Y no solo es eso. Lo más impresionante algunas veces está bajo nuestros pies. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito lugar!, ¿no? Miren. Esto es como selva ya. Las nubes, bienvenidos. Las cosas se quedan acá en el centro ecoturístico y nosotros nos vamos a caminar para allá. Me cambié. Estamos listos. ¡Wow! Muy lindo el lugar, espectacular. Hasta acá es 1 kilómetro de caminata, la mayoría de subida. Traigan repelente, hace mucho calor también, pero muy lindo el lugar. Y después de haber sudado un poco, toca su baño. Hay que meternos, sí o sí. Y cuando hace mucho frío, O me meto o no me meto. hay que hacer el paso del sapito. Bueno, damas y caballeros, después de un buen chapuzón, una buena caminada,
seguimos nuestro camino. Yo creo que hoy día no voy a llegar al pueblo que tenía pensado. Son las 3 ya. Pero vamos a darle hasta Zamora de Pico, algo así se llama el otro pueblo, que solo serían 2 horas más o menos. Nos vemos, señor, cuídese, que le vaya bien. Chao. Estuvimos hablando un rato ahí con el señor Armando, que vinieron igual que yo a pasar el día por acá. Miren qué tal vista, gente, miren. Miren esas paredes acá al costado de piedra, todo a la derecha. Y todo el plano que se expande hasta el infinito. Hermoso, ¿no? Hermoso. Se están matando de la risa ahí porque les pedí ají. No sé si ají significa algo en su lengua, pero yo solo pedí picante. ¿Significa algo para ustedes ají en su lengua? ¿Ají? ¿Ají? Sí. Es la salsa. ¿Significa algo o no? No. ¿No? No. Nada. No, nada. O sea, cuando dije ají, ¿por qué te reíste? ¿Porque te pareció gracioso? Sí. Es que no sé qué es esa palabra. Ah, no sabes qué es. Ah, claro. Bueno, no sabes. porque aquí no producen. No. No Ok. se menciona. Qué rico. Con sus tortillas siempre infaltables. La carretera se puso acá, pero con unos huecazos que hay que ir con cuidado, si no quiero romper de nuevo esta pieza. Tenemos todavía 141 kilómetros, 1 hora y 50, y son las 6 de la tarde casi. Me agarró la lluvia y tuve que sacar la cámara de mi casco, por lo que no pude grabar lo que pasó más adelante. Llegué mojado y con mucha hambre. Bueno, pasó algo súper complicado. No pude llegar a la aldea. Y acá el señor José Luis y la señora Laura, que está ahí en las sombras, me dieron este espacio para acampar. Ahora les explico todo. Entonces, ¿qué pasó, damas y caballeros? El tema es que yo llego acá al cruce, faltando 16 kilómetros para llegar a frontera Carrozal a las 8 de la noche. Agarro, me meto a una tienda para comprar galletas y chifles. Y cuando estoy adentro, un señor entra y me dice: apúrese, apúrese, porque ya van a cerrar el portón. Y yo le digo: ok, ¿qué portón? No, es que hay un portón para llegar a la aldea donde usted va a dormir. Ah, ya, la señora me está dando me está dando el vuelto, todo. Salgo, me voy a subir a mi moto y la policía se va. Policía de la aldea, ok, se va. Y cierra el portón. Entonces yo voy a hablar, hay una estación militar acá al costadito, nada más al costado del portón. Voy a hablar con ellos y me mandan y me dicen: no, si ellos ya cerraron, nosotros no podemos hacer nada, la aldea manda. Me mandan a hablar acá con un señor que tiene contactos allá en el pueblo. El señor José, el que ustedes vieron hace un rato, él me presta su celular, me presta el wifi y llamamos a un hospedaje allá. Yo le explico mi situación, le explico que estoy mojado, que esto, que vengo desde muy lejos y tal. Y me dice: yo le comprendo, pero la gente que está en el portón, hay un portón acá y hay otro portón más allá, no entiende de razones, ellos no le van a dejar pasar, así yo vaya a hablar, es imposible. Ya me ha pasado, hay gente que ha llegado 2-3 minutos tarde y la han dejado afuera. Entonces, claro, me siento un poco mal, digo: oye, ¿por qué? Un poco de tolerancia, ¿no? Uno está viniendo de tan lejos a conocer el lugar, pero también me pongo en su posición y pregunto por qué son así. Hace unos meses los cárteles o el cártel llegó ahí al pueblo e hizo destrozos, ustedes me entienden. ¿Por qué? ¿Por qué el cártel quería tomar posesión de este pueblito que está muy alejado? ¿Por qué? Porque por ahí puedes cruzar a Guatemala. Entonces, tráfico de migrantes, lo que habíamos hablado.
que es una de las actividades económicas de los cárteles. Ante eso, la aldea se puso fuerte, los votó al cártel, votó al cártel del pueblo y puso estos 2 retenes que sí o sí se cierran a las 8 de la noche. Estoy acá, muy agradecido con el señor José y su esposa. Me voy a quedar a acampar acá dentro al costado de la tienda que tienen ellos. Y lo bueno también es que tienen un lugar, tienen un enchufe para cargar todas mis baterías y tal, miren. Es más, tengo mi mesita para poner ahí mis cosas. Y acá puedo cargar mis baterías. Acá está la carretera. Y ahí está, no se va a ver, pero ahí está la reja, acá está la reja. Voy a dejar secando las cosas porque me agarró un aguacero y no me dio ninguna oportunidad. Fue de así. Estaba normal y pum, 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 pum. Chao. Pero un segundo. Ahí está la bicha hermosa. ¿Qué sorpresas me esperarán cuando se abra la reja el día de mañana?